Queridos hermanos, ante todo un saludo del obispo que por unos compromisos que tenía con anterioridad en el día de hoy no ha podido venir, pero ha querido compartir también con esta comunidad el próximo sábado 30 a las 17 horas la celebración externa, porque para las hermanas, para las hijas de la caridad y para los padres lazaristas, el día de hoy, el Día de la Virgen, es un día de fiesta, de solemnidad, y por tanto también se puede celebrar, además de en el día propio, con una celebración externa. A las 5:30 de la tarde del día de hoy cumpliremos 189 años de que la Madre de Dios se le apareció a Catalina Labouré, esta joven que había entrado en la vida religiosa ese mismo año. La primera aparición fue el 18 de julio de 1830 y la segunda, la que estamos celebrando hoy, el 27 de noviembre de ese mismo año. ¿Y por qué se aparece la Virgen? Lo hemos escuchado en el Evangelio. María está atenta a los problemas de la gente, a los problemas singulares, no importa qué magnitud de preocupación conlleven esos problemas. Lo que nos narra el Evangelio es un problema que, si lo consideramos en la materia, el vino no es tan problema, nadie muere si no tiene vino. Y si lo consideramos en una fiesta y en la cultura que estaban, una fiesta de bodas de los judíos que duraba una semana, si ya el primer día no tenían vino, estaban realmente en un problema que ni siquiera se había enterado el mayordomo de la fiesta, sino que la Virgen se ve que estaba un poco, no vamos a decir que María Santísima es metida, pero seguramente que María estaba atenta a lo que pasaba en ese lugar y descubre ese problema y lo va a buscar a Jesús. Y desde entonces, la Madre de Dios, cuando Jesús hace ese primer signo, ese primer milagro, donde los discípulos creen en Él, fíjense cómo el Evangelio, si lo leemos atentamente, nunca ata la fe o la conversión de la persona al hecho de un milagro. El primer ejemplo que siempre me viene son los 10 leprosos. Jesús los cura a los 10, pero solamente uno vuelve. Uno solo quiere enterarse por qué Dios hizo el milagro en su vida y responder. Muchas veces nosotros actuamos como la fábula del lobo. Hay una fábula, se los digo en latín, total hay mucho murmullo, pasa desapercibido. Lupus langeva monacus tunc esse volevat, sed cum valuit lupus antifuit erat. El lobo, cuando estaba enfermo, se quiso hacer monje. Cuando se curó, volvió a ser lobo como antes. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Cuando tenemos un problema, un drama, nos dirigimos a Dios y después nos olvidamos de Él. Y acá el riesgo es el siguiente, que muchas veces después de eso, otra vez nos encontramos con un mal, porque nosotros no tenemos la vida asegurada. Nadie tiene la vida asegurada. La fe no es una respuesta para todas las preguntas, ni una póliza contra todo riesgo. Y si después volvemos a tropezar, muchas veces tenemos la tentación de pensar, y Dios me castigó. Y no, Dios no castiga. Pero si nosotros nos alejamos de Él, muchas veces nos buscamos los problemas. Escucharon la primera lectura del Apocalipsis, en ese momento donde la mujer es perseguida, y los cristianos son perseguidos, dice el Apocalipsis que aquellos que cumplen los mandamientos, esos son protegidos. ¿Por qué? Porque la misma situación los protege. No sé si han tenido alguno la experiencia de que hay gente que, por ejemplo, uno va y se junta con una gente y dice, uy, este es mala onda, me tira mala onda, cuando termino de estar con esta persona me siento como agotado, Y por el contrario, inexplicablemente hay gente que te anima, no te dice cosas maravillosas,
pero es como que tiene buena onda por el contrario. Imagínense si eso pasa con nosotros, que somos seres limitados, que hoy estamos y mañana no. ¿Cómo no va a pasar si estamos cerca de Dios? Es importante, hermanos, que estemos cerca de Dios. Es importante que crezcamos juntos en la compañía de Dios a la sombra del Todopoderoso. Este año se cumplen 189 años de las apariciones a Catalina Labouré de la Medalla Milagrosa, y esta aparición nos lleva a más de 2000 años que Jesús nació en la Navidad para ser el Dios con nosotros. Y ese Jesús nos lleva al Antiguo Testamento, donde Dios se manifiesta al pueblo de Israel. Estamos en una tradición de muchos siglos y nosotros queremos ser herederos de esta tradición, celebrando con fe a la Madre de Dios que intercede por nuestras necesidades. Pero también nosotros queremos ser testigos, queremos ser discípulos y queremos ser misioneros de Jesús con María nuestra Madre. Estamos en un colegio católico y esperemos que además de la instrucción y de la educación que suponemos se hace correctamente y también conformes a las leyes que reglamentan su ejercicio, sea también un lugar donde encontremos la semilla del testimonio cristiano. Es necesario lo trascendente, es necesario saber que estamos vinculados por los lazos de la humanidad y por los lazos de la fe. Y para eso tenemos que hacer experiencia. Cuando uno estudia algo y no le encuentra una aplicación inmediata, es difícil continuar por ese camino y apreciar esa enseñanza. Y lo mismo pasa con la fe. Cuando uno escucha muchas cosas de la fe, pero no la testimonia, es difícil continuar ese proceso, es difícil continuar ese camino con fidelidad, con constancia, con perseverancia. A veces las cosas salen de casualidad, pero sin embargo nosotros tenemos que encontrar el hilo y el motivo de la providencia. Y tenemos que aprender a dar testimonio con nuestra vida, con nuestra propia vida, para que nadie nos diga maestro ciruela. ¿Vieron esa expresión? Maestro ciruela, pero con S, no con C, porque no es la fruta, sino es un pueblito que está cerca de Badajoz, en España, y un vecino que ganó platita, en un sorteo ganó plata, hizo una escuela. Entonces se decía, cuando alguien decía que alguien hablaba sin experiencia propia, decía, como el maestro de la ciudad de Ciruela, con ese, que no sabía leer y puso escuela. Para poner una escuela no hace falta leer, pero si uno lee, mucho mejor. Y para conocer la fe es necesario escucharla y sobre todo es necesaria vivirla. Por eso le vamos a pedir al Señor en este día que celebramos a su Madre bajo el título de la Medalla Milagrosa, que nos proteja, que nos bendiga y que nos haga personas que siempre buscan el bien, que hacen experiencia de Dios para que esa experiencia de Dios ayude en la propia vida y ayude a construir lazos reales con las personas que nos rodean. Pedimos por nuestras intenciones, pedimos por los 60 años también que estamos celebrando en esta casa educativa, por los profesores, por los auxiliares administrativos, por todas las personas que trabajan en el colegio. También pedimos por los inspectores, pedimos por todo el sistema educativo de la Argentina para que nunca perdamos el centro de lo que la instrucción y la educación tiene que representar en nuestra sociedad. Que la Santísima Virgen también, así como se enteró que faltaba vino en esa boda, se entere de lo que nos falta a cada uno y que con mucha confianza se lo pida a Jesús para que Él nos lo conceda.
Pidamos finalmente por toda América Latina para que el Señor la mire con misericordia y para que todos los pueblos tengamos paz. Que así sea. Creo en Dios,